Hola, hola, buenos días. Vamos a resolver los problemas enfocados a dilatación superficial o de área. Voy a resolver los primeros dos y bueno, ustedes tendrán que resolver el tercer y último problema para poder enviarlos a la plataforma. El primer problema me dice, a una temperatura de 17 grados Celsius, una ventana de vidrio tiene un área de 1.6 metros cuadrados. La pregunta es, ¿cuál será su área final al aumentar su temperatura a 32 grados Celsius? Recordemos que el tema es de la dilatación superficial o de área, por tanto, las unidades fundamentales para determinar el área o superficie, pues es el metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, establecemos nuestros datos generales y tenemos una temperatura inicial de 17 grados Celsius. Ponemos temperatura inicial de 17 grados Celsius. También tenemos una superficie inicial de 1.6 metros cuadrados. ¿Sí? Metros cuadrados, recordemos, porque estamos hablando de un área. Ya no hablamos nada más de metros, como en la dilatación lineal, sino ahora estamos hablando de metros cuadrados porque estamos calculando la superficie o área de un cuerpo. Entonces, aquí es 1.6 metros al cuadrado, elevado al cuadrado. Y la superficie final nos pide cuál será el área final al aumentar su temperatura, 32 grados Celsius. Entonces, la superficie final va a ser la variable a calcular al aumentar la temperatura final de 32 grados Celsius. 32 grados Celsius. Recordemos el coeficiente de dilatación, lo obtenemos de las tablas. En este caso, vamos a obtener el coeficiente de dilatación del vidrio. Buscamos en la tabla de coeficientes de dilatación y el vidrio equivale a 7.3 por 10 a la menos 6. 7.3 por 10 a la menos 6. Recordemos que las unidades del coeficiente de dilatación lo determinamos con grados Celsius a la menos 1. Y ese es importante, no se les olvide. Y listo. Ahora sí tenemos todos nuestros datos. Ya tenemos la fórmula para determinar la superficie final o el área final de un cuerpo. ¿Sí? Fue la segunda fórmula que tienen en su apunte. Y nos dice lo siguiente, la superficie final va a ser igual a multiplicar la superficie inicial, todo esto por 1 más el doble coeficiente de dilatación lineal por el delta T, que es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, en un tercer paso, una tercera columna, ahora sí damos pie a dar la sustitución en donde la superficie inicial es de 1.6 metros al cuadrado. Aquí voy a insertar 1.6. 1.6 metros al cuadrado. Unidades de medida, no se les olvide. Todo esto multiplicado por 1 más el doble coeficiente de dilatación, que en este caso dijimos que, permítanme, dijimos que el coeficiente de dilatación es 7.3. 7.3 aquí me falta poner un por, ahora sí, 7.3
por 10 a la menos 6. Y recuerden, unidades de medida, insertamos, bueno, yo voy a insertar el grado Celsius a la menos 1, ¿vale? Y aquí podemos incluso cerrar un paréntesis. Aquí lo que tenemos que hacer es dar prioridad a la operación de multiplicar el doble coeficiente de dilatación. Recordemos que aquí se multiplica 2 por el coeficiente de dilatación, que es 2 por 7.3 por 10 a la menos 6, que es el coeficiente de dilatación del vidrio. ¿Sí? Y ya nada más aquí sustituimos la temperatura final, que es 32 grados Celsius menos la temperatura final, menos temperatura inicial, perdón, que es 17 grados Celsius. Aquí son 17 grados Celsius. ¿Sí? Al efectuar su operación, les tendrá que salir el siguiente resultado, que es la superficie final va a ser igual a 1.6003504 metros al cuadrado. Sí, recordemos metros al cuadrado porque estamos hablando de una superficie de área, de un cuerpo, bueno, de una dilatación superficial o de área. Sí, entonces aquí nos damos cuenta que de una superficie inicial de 1.6 metros cuadrados, al aumentar la temperatura de 17 a 32 grados Celsius, el cuerpo aumentará su superficie, pues, a 1.6003504 metros al cuadrado. ¿Sí? Entonces sí hubo un aumento en la superficie. En el problema número 2 nos dice a una temperatura de 23 grados Celsius, una puerta de aluminio mide 2 metros de largo y 0.9 metros de ancho. La pregunta es, ¿cuál será su área final al disminuir su temperatura a 12 grados Celsius? ¿Sí? Entonces, aquí, en lugar de aumentar la temperatura, se disminuye. Entonces, si disminuimos la temperatura, por tanto, podemos deducir que el cuerpo no aumentará, sino al contrario, se contraerá. Contraerá la superficie original, que es de 1.8 a 1.799. Veamos por qué. Tenemos temperatura inicial de 23 grados Celsius. La puerta mide 2 metros de largo por 0.9 de ancho. Aquí empleamos la fórmula de base por altura para determinar el área. ¿Sí? Recuerden que es largo por ancho o base por altura para determinar el área. Entonces multiplicamos 2 metros por 0.9 y la superficie inicial entonces es de 1.8 metros al cuadrado. Nos piden calcular la superficie final al disminuir la temperatura, es decir, cuando el cuerpo tiene una temperatura final de 12 grados Celsius y el material que estamos ocupando es una puerta de aluminio y el coeficiente de dilatación del aluminio es justamente 22.4 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Bueno, aquí me falta agregar a la menos 6
Aquí es por 10 a la menos 6. Grados Celsius a la menos 1. Y ahora sí tenemos todos los datos. La fórmula es la misma, no tenemos que despejar nada. La fórmula ya está en función de la superficie final. Ya solamente tendríamos que sustituir los datos en donde tenemos una superficie inicial. Dijimos de 1.8 metros al cuadrado. Lo voy a poner así. Ustedes lo ponen de manera exponencial. Todo esto lo multiplicamos por 1 más el doble coeficiente de dilatación, que es este valor. Yo lo voy a copiar aquí. Listo. Tenemos el doble coeficiente de dilatación, bueno, 2 veces multiplicado el coeficiente de dilatación por todo esto, por la temperatura. Por el delta T, que no es más que la temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Y veamos que temperatura final son 12 grados. Son los 12 grados Celsius menos la temperatura inicial, que son los 23. Démonos cuenta que al hacer esta diferencia de 12 grados Celsius menos 23, la temperatura nos saldrá negativa, lo cual nos está indicando que el cuerpo, en vez de aumentar su superficie o área, disminuirá en este caso, en este sentido, su superficie. Entonces, al efectuar este producto, tenemos la superficie final, va a ser igual a 1.799 metros al cuadrado. Es decir, de 1.8 metros al cuadrado que teníamos originalmente, al disminuir la temperatura, el cuerpo se va a contraer, pues en al menos 100 décimas. Entonces, la superficie final va a ser igual a 1.799. Y ahora sí, hemos resuelto los primeros dos problemas de dilatación superficial o de área. Sí, a ustedes ya nada más les tocaría resolver el problema número 3, que es prácticamente basándonos en estos dos problemas. Y bueno, ahora están en condiciones de poder resolverlos y enviarlos al correo.